Y como todos los miércoles, volvemos con el análisis internacional de Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? No nos veíamos hace harto. Eso, un feriado por medio, Alicia. ¿Qué tal? Todo bien, Raúl. La vez pasada hablamos de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, quien después, justo después de ese comentario, se anunciaron estas amenazas de aranceles de Donald Trump a Brasil, justamente, pero por Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Exacto, y no cualquier arancel, 50%. El más alto hasta ahora. Exacto, de manera que uno se preguntó cuál era el motivo que podía tener Donald Trump para reaccionar en forma tan vehemente frente a un país amigo, un país con el cual Estados Unidos ha tenido relaciones bastante estrechas a lo largo de su historia, y incluso en tiempos recientes, para que Estados Unidos o la Casa Blanca reaccionara de manera tan categórica. Y bueno, lo más sorprendente fue que justificando su postura, Trump dice, no, esto no es por digamos, temas comerciales, es por la persecución judicial a Jair Bolsonaro. Dice, Jair Bolsonaro lo conozco, no es un mal hombre, es un patriota, él ama a Brasil, y esto es una persecución judicial que se está llevando contra él, e insta a Brasil a que suspenda el enjuiciamiento. Y bueno, naturalmente Lula le responde, perdone, pero en Brasil hay separación de poderes y el poder judicial es autónomo. Y da la impresión de que Trump no le cree mucho de que hay separación de poderes, pero a lo mejor Trump no estaba informado que fue el Poder Judicial el que tuvo más de 500 días en prisión al propio Lula. Exacto, Hasta ese punto, el Poder Judicial es efectivamente independiente en Brasil. Y esto ha generado un quiebre, o potencialmente un quiebre, porque nunca se sabe hasta el último día cómo va a reaccionar Trump si en algún momento dice, bueno, no, olvídense, lo vamos a bajar al 20% o al 15%, en fin. Parece tan arbitrario como se fijan esos porcentajes. Bueno, en todo caso, esto ha generado una situación muy tensa entre ambos países, y Lula le ha dicho a Trump, nosotros vamos a replicar con todos los mismos aranceles. Y de hecho, fíjate, esto es algo bien interesante. En Brasil, el presidente, hay una ley que le permite tomar represalias. Es decir, que él no necesita pasar por el Congreso, no necesita autorización de ninguna otra instancia para aplicarle aranceles, y esto le da un brazo muy fuerte a Lula de cara a Trump. La ley de reciprocidad, que de hecho fue lo primero que dijo el presidente de Brasil ante la respuesta que le dio a Donald Trump, pero llama la atención que Estados Unidos acá le imponga sanciones económicas prácticamente a un país democrático, de la misma forma que como le impone sanciones a Irán, ellos se le imponen a Brasil, que Brasil es una democracia, que tiene una separación de poderes. Parece que cruzó una línea roja importante Donald Trump con esta amenaza. Sin duda, ahora, como tú lo dices, es una amenaza, no es un hecho. Veremos si esto lo traduce. Él maneja la amenaza, maneja las verbuconadas, y lo ha hecho con varios países, y esperando que los demás se subordinen. Pero en este caso, lo que Lula le respondió es absolutamente cierto. El Poder Judicial es autónomo, y aunque Lula dijera, ¿sabe?, habría que olvidarse de Bolsonaro, el Poder Judicial todavía lo puede condenar entre 12 a 40 años. Él está acusado junto a media docena de altos funcionarios civiles y militares por conspirar para dar un golpe justamente cuando terminaba el mandato de Bolsonaro, e impedir que Lula, que había ganado las elecciones, asumiera. Y bueno, recordamos que invadieron en Brasilia el Congreso, en fin, y se produjeron serios desmanes. Es lo que todo el mundo ha interpretado como un intento golpista. Y esto es lo que, digamos, ha motivado a un juez de la Suprema, al señor de Moraes, que lleve adelante el caso contra Bolsonaro. Pero de Moraes, este juez, tiene ya una historia de fricción con Estados Unidos. En su momento, Rubio, el secretario de Estado estadounidense,
lo amenazó con sanciones por parte de Estados Unidos si seguía con lo que Rubio llamó la persecución contra las redes informativas de Estados Unidos, porque X, de Elon Musk, había cuestionado algunas de las políticas o había difundido noticias falsas en Brasil, y a raíz de esto de Moraes dijo: vamos a sancionar a X, en respuesta a ello Elon Musk sacó al principal ejecutivo de la cadena X de la plataforma en Brasil, y así fue escalando, y de Moraes no se amilanó y dijo: bueno, entonces se cierra X. Y hubo un pequeño momento en que ciertos servicios de X dejaron de funcionar. Finalmente el tema se resolvió y en gran medida X terminó aceptando las condiciones que le imponía el Poder Judicial, es decir, de Moraes, no el gobierno brasileño. Y que eso fue más que una sanción económica para una empresa, porque también hay que decir que la extrema derecha usa campañas de desinformación. También se podría ver como que Bolsonaro podría haberse afectado por estas sanciones a estas redes sociales. Él ocupa las redes sociales. Sí, claro, las redes sociales están muy lejos de ser redes neutras, tienen, digamos, no necesariamente los responsables de la red, pero la red les da cabida y no censura o no limita o edita la circulación de noticias falsas. Y por lo tanto, ¿quién es el responsable si surgen todas estas acusaciones sin fundamento, calumnia? En fin, las redes tienen como un periódico, como esta televisión, todo. Asumimos una responsabilidad. Lo que yo digo ahora al aire, bueno, soy responsable de eso. Y si yo en este momento calumniase a alguien y dijera falsedades, bueno, me llevarían a tribunales, y con razón. Claro. Y esto le ha pasado a mucha gente que trabaja en televisión, a veces inadvertidamente, otras veces ha habido mala intención. Pero, digamos, las redes sociales no pueden escapar a cierta responsabilidad de los contenidos que están vehiculando. Ahora, Raúl, ¿tú crees que acá Donald Trump actuó en base a la ignorancia debido a que él esperaba? Claro, es innegable las similitudes entre Bolsonaro y Donald Trump, entre el asalto al Capitolio y el asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. ¿Habrá actuado de ignorante Donald Trump al pensar que el gobierno de Brasil puede hacer algo para salvar a Bolsonaro, como la Corte Suprema también actuó en favor de Donald Trump en su momento? Es difícil saberlo, digamos, cuánto conocimiento tenía, o si esto fue en realidad una respuesta a otro tema. Y mi sospecha es que esto no tiene tanto que ver con Bolsonaro, sino que es un malestar profundo por parte de Washington, específicamente de Trump, con la reunión del BRICS, esta reunión de países emergentes en que está, bueno, Brasil, Rusia, India, China, y que Sudáfrica, eso es el núcleo principal. Bueno, estos países se reunieron recién en Río de Janeiro, lo comentamos en su momento, y en esa reunión siempre han estado circulando algunas ideas. Por ejemplo, ¿qué tal si dejamos el dólar como la moneda franca universal y nos pasamos a una moneda BRICS o a una moneda al yuan chino? En fin, puede ser alguna otra moneda, pero que no tengamos que hacer todo el comercio internacional a través del dólar, porque eso favorece naturalmente a la economía norteamericana y al dólar, y podernos saltar, por ejemplo, del mecanismo SWIFT, que es el mecanismo interbancario mundial, a través del cual tú tienes que pasar para hacer transacciones, y que si Estados Unidos te niega el acceso al código SWIFT, bueno, tienes muchas dificultades. Como a Rusia. Como a Rusia, exactamente. Y de manera que algunos países ya han entrado en un negocio, en un comercio bilateral, es decir, por ejemplo, Brasil y China no pasan por el dólar y se arreglan entre ellos. Y bueno, esto para Estados Unidos es fatal. Y claro, Trump dijo, aquí están cruzando ustedes una línea roja. Si se vuelve a hablar y discutir sobre la hegemonía del dólar y, digamos, esta conspiración contra el dólar, como él lo ha llamado, bueno,
vendrán sanciones. Y yo creo que las sanciones que Estados Unidos le está aplicando a Brasil, en parte porque hasta cierto punto Brasil es el más débil en términos relativos frente a India, que Estados Unidos está tratando de separar hasta donde le sea posible de China y Rusia, y tratar de, digamos, estrechar su alianza con India. China tiene hombros muy anchos, de manera que tampoco tiene condiciones de pleito. Rusia está llena de sanciones, de manera que ¿a quién le quedaba y cuál había sido el país sede? Brasil. Dijo, aquí yo voy a dar una lección y que sepan con la chichita que se están curando si vienen a cuestionar la hegemonía del dólar. Y pienso que esa puede haber sido una de las razones principales por la cual se sancionó o Trump ha sancionado a Brasil. Por lo demás, él lo ha dicho en varias ocasiones, ha sido muy categórico en esta cuestión del dólar. Pero no solamente el dólar, sino que hay una serie de elementos. Lo que está en juego acá, en cierta medida, es la percepción en Estados Unidos de una pérdida de hegemonía. Y por algo, el lema principal del trumpismo es MAGA, Make America Great Again. Hagamos América grande nuevamente. ¿Por qué nuevamente? Porque ha bajado su nivel. Es decir, es todavía un Estado muy poderoso, pero en declive. Y este declive se ve acentuado por estos países emergentes de los BRICS, y él quiere a toda costa revertir la historia, quiere MAGA. Y bueno, en ese contexto se enmarca la política hacia Brasil. Es bien interesante lo que dice, porque yo precisamente te iba a preguntar si es que atacaba a Brasil y a Lula porque lo veía como el hombre fuerte de la región, pero claro, es al revés. Me dices que Brasil entonces es el más débil de esta asociación. Mira, hay una cosa interesante, ¿eh? Yo recuerdo vívidamente. No, en 1970 Nixon dijo una frase muy potente, dijo: América Latina irá donde vaya Brasil. Y él tenía la impresión, y esa era la idea en Washington, que Brasil, por su poderío económico, su gravitación política, era de todas maneras en Sudamérica el país dominante, y, digamos, frente a México, frente a Argentina, Brasil era el país al cual tenían que apostar. Tanto apostaron que fueron cómplices directos en el golpe de Estado que digamos, tumbó al presidente João Goulart e impuso una dictadura militar de más de 20 años. Y Estados Unidos colaboró permanentemente con esta dictadura. Fue una colaboración mutua y en esta colaboración fueron participando en varios golpes de Estado. Incluso en el golpe de Estado en Chile hay muchos testimonios, torturadores brasileños. En fin, participaron mano a mano con Estados Unidos. Pero con el tiempo Brasil se ha ido autonomizando y el presidente Lula es visto como ya esta idea de que donde vaya Brasil irá al resto de América Latina le gusta cada vez menos a Washington, porque lo último que quieren es ver que el resto de América Latina tenga un comportamiento similar al que está teniendo Brasil. No porque sea un comportamiento de carácter socialista, izquierdista, sino que autónomo. Y es ese el tema que, si tú quieres poner dos polos, hegemonía contra autonomía. Y lo que buscan muchos los países en desarrollo es autonomía, no necesariamente contra. Pero claro, si tú te autonomizas, el que hasta ese momento ha ejercido la hegemonía, siente que le estás restando algo. Claro. Ahora, Raúl, igual de todas maneras, esto ciertamente le da una ventaja a la figura de Luis Ignacio Lula da Silva. Quedó como el líder de los BRICS, vino acá a Chile, y si bien era la cumbre de la democracia, que Chile era quien la acogía, igual se vio como que Lula era la estrella, exactamente. Por supuesto, lo es. Y bueno, fíjate que es bien interesante que Lula, las encuestas muestran que ha crecido. O sea que este pleito con Estados Unidos lo ha favorecido. Y digamos, estaba con números bastante negativos en una serie de encuestas, y ahora aparece con un 49% a favor en circunstancias que antes rondaba el 30 y tanto.
y su popularidad personal también ha subido algunos puntos, y hay entre los analistas brasileños quienes dicen que Trump le está facilitando la reelección a Lula. Eso habrá que verlo, falta mucho tiempo, pero este pleito ha hecho que los brasileños cierren fila. Más del 70 y tantos % de los brasileños consultados rechaza la postura de Estados Unidos. De manera que en un país donde hay un sentimiento filoamericano bastante fuerte, más que en otros países. Si uno piensa lo que era el peronismo, o lo que es el peronismo, que es muy antiamericano, es decir, con un discurso muy antiimperialista, en Brasil esa cultura no es tan fuerte. Claro. No hay una izquierda clásica como la hay en otros países. Pero sí Lula fue a ver a Cristina. Por cierto, no, y Lula pertenece claramente a la corriente, y a él lo califican de populista. No vale la pena entrar qué es lo que entiende cada cual por populismo, porque cada persona o cada grupo tiene definiciones diferentes. Pero ciertamente, él es claramente, junto a su partido, el PT, él es un hombre de centro-izquierda, de eso no hay ninguna duda. Bueno, ya él mismo habló que quizás podía ir a la reelección. Hay que ver entonces bueno, si es que... las cifras son auspiciosas para él. Raúl Sor, siempre muy interesante conversar contigo. Igual. Nos vemos el próximo miércoles. Así es. Que estés bien. Chao. Tú igual, Raúl. Y nosotros llegamos hasta el final de Conexión Global Prime. Por supuesto, ya pueden ver en todas nuestras plataformas este capítulo. Que estén muy bien y nos vemos el próximo miércoles. Chao.